capítulo 7, del verso 1 al 39, que nos dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras? Sí, sin haber estudiado. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envía, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En estos últimos 3 versículos de la porción que hemos leído está basado este sermón de esta tarde. Jesús, el agua de vida. Él es el agua de vida que descendió del cielo. Jesús es la única fuente con la capacidad para saciar la necesidad espiritual de las personas. Nadie más tiene esa capacidad, ni los ángeles, ni los demonios, ni nadie tiene la capacidad de saciar la necesidad que hay en el corazón del ser humano. Solamente Cristo puede ser. Él es el único con el poder, Él es el único con la autoridad, y Él es el único que fue enviado para hacer esto. Si Jesús es la fuente, esto puede verse de muchas maneras cuando nosotros analizamos a Jesús como esa fuente de agua viva. Jesús asegura que Él es la fuente de agua que sació la sed de la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Hay una conversación que se desarrolla entre una mujer y Jesús. Y en esa conversación el Señor en 4 ocasiones le asegura que Él es el agua bendita que descendió del cielo. Y que fuera de Él, si nosotros tomamos agua, podemos tener sed de nuevo. Pero cuando tomamos del agua que Él ofrece, nunca más tendremos sed. Por supuesto que esto no es un asunto literal, es un asunto espiritual, que tipifica también el agua que brotó de la roca cuando Moisés prácticamente le habló, y cuando Moisés también golpeó la roca allá en el desierto. En este tiempo el pueblo había murmurado contra Moisés porque tenía mucha sed. Iban por un desierto que bien lo habían podido cruzar de a pie en 6 o 7 días, pero tardaron 40 años para cruzar ese desierto. Sin embargo, en ese peregrinaje tienen sed, murmuran contra Moisés, y Moisés les da agua de la roca, simbolizando lo que Cristo haría en el futuro, el Mesías que habría de venir. Hermanos, en el capítulo 22, verso 1 y 2 de Apocalipsis encontramos que un río fluye del altar de Dios. Un río que sana con sus aguas a las naciones. Y encontramos también, Juan escribe y dice que en ese río, cerca de ese río, al lado de ese río, está el árbol de la vida. Y nosotros también sabemos por el Antiguo Testamento, por la palabra de Dios, que ese árbol es Cristo. Y este árbol da 12 frutos, un fruto por mes. Y no es el mismo fruto, sino que cada mes da un fruto diferente. ¿Para qué? Para que las naciones vengan y coman y sean saciados de su hambre, pero no solamente saciados de su hambre, sino que de esta manera ellos pueden ser sanados de cualquier enfermedad que tengan. El capítulo 22, Juan ve al Cristo glorificado, al Cristo que es el único que puede restaurar la vida de la persona. Ahora pensemos en eso. Cuando nosotros buscamos a este Cristo por medio de la obra hecha del Espíritu Santo en nuestro interior, nosotros
venimos a Él hambrientos de justicia, hambrientos de paz, hambrientos de su gracia. Y Él, como un Padre, nos toma en su regazo y nos lleva a formarnos en la fe. Y esto nos da el gozo de pertenecer. Aquel que viene a Jesús, cuando escucha su voz, cuando oye su voz, cuando medita en la grandeza de su gracia, esta persona es revitalizada en la gracia de Dios. Es confortada por medio del Evangelio y es solidificada en la fe por medio de la obra del Espíritu en su corazón. Esta persona no solamente ha venido a la vida, sino que ha venido a una nueva vida, una vida de esperanza. La vida en el reino de Dios tiene que ver con el llamado que Dios le hace a su pueblo al arrepentimiento. Un llamado que viene desde el trono de Dios hasta el corazón del hombre. Y un llamado que le trae por voluntad propia o por fuerza del Espíritu, le trae. Y por eso es que nosotros con Jesús podemos decir: en su interior correrán ríos de agua viva. Porque no es la obra de un hombre, no es la obra de una religión, no es la obra de un sistema de adoctrinamiento, es la obra revitalizadora de la gracia de Dios en nosotros. Y cuando Él nos encuentra y nos trae a su regazo, nosotros podemos entrar en la paz y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Ahora el Señor nos invita y hay un requisito, y es creer. Pero aún este creer no es obra de nosotros, es la obra del Espíritu en nosotros, que regenera, que nos permite escuchar la voz de Dios por medio de la palabra, que nos permite escuchar el mensaje de salvación, que nos permite analizar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y poder venir rendidos a la cruz y decirle a Cristo: aquí estoy, heme aquí, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Jesús hace una invitación universal, y en esa invitación universal debemos de entender que el Evangelio debe de ser escuchado por todas las personas que habitan el planeta Tierra. Ahora, esto no significa que todas las personas que escuchen el Evangelio van a ser salvas, porque la salvación está limitada solamente a aquellos que Dios abre el corazón y la mente para poder escuchar el Evangelio. Las personas que vienen y oyen el Evangelio pueden sentir un gozo momentáneo, pero jamás podrán sentir la seguridad de salvación si el Espíritu Santo no hace la obra en ellos, si Cristo no hace la obra en ellos, si el Padre no hace la obra en ellos. Ellos no podrán sentir verdaderamente que son parte del pueblo de Dios, porque esta obra está limitada para aquellos que el Padre en su soberanía ha llamado al arrepentimiento. Aquí tenemos una escena. Ya ustedes pudieron leer del verso 1 hasta el verso 36, que hay una escena que se presenta. Él está primero en Galilea, posiblemente en Nazaret, no sabemos exactamente la ciudad donde estaba, pero estaba en Galilea. Sus hermanos, su familia, le preguntan: bueno, si tanto es lo que dices que eres, ¿por qué
qué no bajas hoy a la fiesta? ¿Para qué haces las cosas en secreto si en la fiesta ahí puedes hablarle a las multitudes, incluso a la dispersión, a aquellos que están dispersos en el Imperio Romano? Ellos vienen para estar en esta fecha y oír y adorar a Jerusalén. Entonces ven, no te escondas, ven y habla a las multitudes. Pero Jesús, conociendo la incredulidad de ellos, les dice: hombre, ustedes no entienden, no han entendido todavía cuál es mi ministerio. Yo no bajo a Jerusalén porque mi hora no ha llegado. Cuando mi hora llegue, entonces yo descenderé a Jerusalén y entonces predicaré abiertamente a las multitudes, porque mi hora ha llegado. En otras palabras, Jesús dice: yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a las autoridades, no le tengo miedo al sistema religioso de Jerusalén. Es que mi hora no ha llegado todavía. Dios tiene un plan, el plan de redención. Y ese plan fue creado eternamente por el Padre. Y ese plan se va desarrollando paso a paso, momento a momento, según lo estipulado por el Padre en su eterno propósito de redención. No es que Jesús vino a improvisar. Jesús no vino a improvisar a esta tierra. Jesús vino a cumplir el proyecto de Dios. A eso fue que Él vino. Y por eso es que Él dice: mi hora no ha llegado, pero cuando mi hora llegue, yo bajaré a Jerusalén y expondré mi vida para que sea crucificado, porque para eso he venido. Hermanos, Jesús se para y desde lejos, algunos dicen que posiblemente estaba en el pináculo del templo. Otros comentaristas dicen que es muy posible que estaba en una parte muy alta, en Siloé. Había un estanque alto y ahí estaba prácticamente en una parte alta, desde donde su voz podía ser escuchada. No sabemos con seguridad dónde estaba, porque el escritor bíblico no lo dice. Solo dice que Él se puso de pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren qué palabra más grande la que el Señor dice. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua de vida. Hermanos, esto es grande. Pero no se quedó solamente con esa parte. Pasa el verso 38 y dice en el verso 38: el que cree en mí, y más adelante vamos a desglosar esto en 3 partes, pero Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura. Hermanos, hay discrepancia entre los eruditos, comentaristas y teólogos acerca de esta posición. Algunos dicen es muy posible que fue el día séptimo. Recuérdense que por 6 o 7 días, o por 7 días, el ritual era que iban al estanque de Siloé, tomaban con un jarro en forma de cántaro de oro puro, tomaban agua del estanque de Siloé, llenaban el depósito, ese cántaro con agua del estanque de Siloé, y lo llevaban hasta el altar de los sacrificios. Había como una forma de tubo debajo del altar, y ahí llenaban de agua. Esa parte la llenaban de agua para que mientras el holocausto era consumido, el agua también se iba consumiendo. Eso se hacía por 7 días consecutivos. Iba el sacerdote, llenaba el tarro con agua, lo llevaba, lo vaciaba y luego volvía el 7 día y hacía lo mismo. Pero no el 8º día. El 8º día era santa convocación.
y todo el pueblo se reunía para recibir las palabras del sacerdote. Entonces, hay muchos que dicen, yo concuerdo con algunos que dicen que fue el octavo día cuando Jesús se pone de pie y hace el gran anuncio que hace. Y estando parado, la multitud estaba aglomerada alrededor del templo. Recuérdense que estamos hablando de miles de personas y el templo no tenía la capacidad para, de una sola convocatoria, poder albergar toda esa cantidad de personas. Entonces es muy posible que había personas alrededor del templo también. Y Jesús, en este sentido, es que hace cuando toda la multitud está concentrada en Jerusalén, es que él alza la voz para dar este gran anuncio. Si nosotros vemos todo el panorama que se está presenciando en estos 3 versículos, nosotros podemos imaginar toda la gloria que demuestra. Si estos hombres que eran religiosos, que eran gente muy intelectual también, conocían a Jesús, conocían las escrituras del Antiguo Testamento, bien hubieran podido entender con simplemente la aseveración que hace Jesús, que Él era el Cristo. Pero la religión los tenía cegados y no podían ver quién era Jesús en realidad. Y por eso es que se murmuraba y decían entre ellos, matémoslo. Este es el momento que lo podemos aprender para llevarlo a juicio. Sin embargo, dice que como el tiempo no se le había llegado, unos dudaban y decían, no, pero mucha gente lo sigue. Y si nosotros lo prendemos, vamos a levantar una gran revuelta en el pueblo. Mejor esperemos que esté a solas. Y fue en este momento cuando prácticamente se conquistan a Judas Iscariote, para que Judas fuera el que buscara el momento para entregar al Señor. Se dan cuenta que todo va encajando en la historia que Dios está escribiendo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de una invitación a los sedientos, es el llamado a los sedientos, a los que necesitan ser encontrados. Y esto lo podemos ver desde 2 puntos de vista, una positiva y otra negativa. Primero, la positiva. La positiva tiene que ver con todos los santos. Dios tiene un pueblo estipulado que Él va llamando paulatinamente a su reino. Él va atrayendo por medio de la predicación del Evangelio a su reino, pero es algo que va meticulosamente preparado antes de la fundación del mundo y cuidadosamente desarrollado en el tiempo. Entonces Él llama a su pueblo al arrepentimiento. Y por eso es que nosotros podemos ver que esta parte, aunque no es para los cristianos ya nacidos de nuevo, sino más bien es para los cristianos que todavía caminan en este mundo sin Cristo. En otras palabras, para aquellos, el pueblo de Dios que todavía no ha venido al arrepentimiento, para ellos es el llamado, porque son los únicos de todo el mundo, son los únicos que oirán la voz de Dios, porque Dios abre su entendimiento, porque Dios abre su corazón, porque Dios abre la puerta de su vida para que el Evangelio pueda penetrar y ellos puedan ir a reconocer a Cristo como Salvador. Hermanos, el Espíritu Santo haciendo una obra que se llama la perfeccionación de los santos. El Espíritu Santo nos va perfeccionando. Segundo, los cristianos ya fueron saciados. Nosotros ya fuimos saciados por el Evangelio. No necesitamos ser llamados al Evangelio porque ya fuimos llamados. Los que necesitan ser llamados al Evangelio son aquellos que van sin Cristo en el mundo todavía. Juan habla del pueblo de Dios que camina hambriento y sediento. Juan habla de los elegidos, de los que ya recibieron el don de la salvación, que han sido capacitados por el Espíritu Santo
para ser sensibles al Evangelio. El plan de salvación. Jesús dijo en la oración sacerdotal: ni uno de los que me diste se ha perdido, ni uno solo se ha perdido, sino el hijo de perdición, para lo cual no fue creado. Judas fue creado para entregar al Señor, y después de ser creado para entregar al Señor, se fue al lugar que tenía que irse, porque para eso fue creado. La pregunta que yo a veces me he hecho para responder es: ¿Judas pecó más que Pedro? Se recuerda que Pedro en 3 ocasiones negó al Señor, ¿verdad? Tú estabas en el huerto. No, yo no estaba, ¿verdad? No, tú eres de Galilea. No, yo no soy de Galilea, yo ni conozco a ese. Y por último, una de las criadas del sumo sacerdote que estaba en el patio le dice: no, yo te conozco, tú eres uno de ellos. Y él dijo: yo no lo conozco. Y la Biblia dice todavía que agregó y maldijo en ese momento. Y justo en ese momento Jesús se sacaba del pretorio y ve a Pedro a los ojos. Le dice: Pedro, ¿acaso no profeticé esto yo? Unas horas hace que yo te dije, Pedro, que en 3 ocasiones me ibas a negar antes de que el gallo cantara, Pedro. Y lo has hecho. Me has negado. Y Pedro dice que lloró amargamente. Lloró Pedro. Luego dice, pero de Judas, ¿qué dice? Judas dice que no encontrando paz porque sabía lo que había hecho, tomó un lazo y fue y se ahorcó. Ven aquí la contradicción que hay entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, Dios siempre va a buscar un medio para encontrarlos y salvarlos y sacarlos del infierno. Mientras que los que no son hijos de Dios, Dios simplemente los abandona para que terminen en el lugar que tienen que terminar. Está destinado que eso suceda. Hermano, la salvación no es para todo el mundo. La salvación se le otorga a los hijos de Dios, a aquellos que Él ha escogido en su santa voluntad. Estos son los sedientos, estos son los que tienen hambre, estos son los que son encontrados por el Espíritu Santo. Jesús no está llamando a los religiosos, Jesús no está llamando a los condenados, Jesús no está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Él está llamando a aquellos que caminan sin Cristo al arrepentimiento. Ese es el énfasis que da. Por eso es que Él dice: ven a mí. Fíjese bien, ven a mí, porque no hay otro a quien podemos ir. Es a Cristo. El que tiene sed, el énfasis lo pone en estas 2 frases pequeñas: ven a mí. Si tienes sed, ven a mí y bebe del agua de vida. Lo mismo dijo Isaías en el capítulo 55, verso 1. Dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. El llamado de Isaías era: vengan al Mesías. El Mesías va a venir y va a restaurar al pueblo, va a restaurarlos de su pecado, les va a quitar esa maldición que llevan encima y les va a injertar en el pueblo de pacto, en el pueblo de Dios. Isaías pone el énfasis no en su persona, sino que ni en la religión judía. Él pone el énfasis en el Mesías, el único que puede dar esa agua para vida eterna. Por eso es que Él dice, la palabra que usa aquí Jesús es krazo, con voz enérgica, con voz de trompeta, con voz alta, llama a la multitud: venga y beban del agua de la vida. Vengan y sean saciados.
En otra ocasión el Señor dice: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Todos los que están trabajados y cansados, vengan, yo les daré descanso. Es que en Cristo encontramos una fuente de consuelo, una fuente de esperanza y una fuente de gloria. Cuando hemos perdido la paz, cuando hemos perdido la esperanza, cuando hemos perdido la seguridad, Él dice: yo soy su buen pastor. Venga y recobre la paz y la tranquilidad, la esperanza, el sufrimiento. Y sabe una cosa, la tranquilidad no es ausencia del sufrimiento. La tranquilidad no es ausencia de la desesperación. La tranquilidad viene, la tranquilidad a nuestra vida viene cuando nosotros dependemos de Dios y estamos en las manos de Dios. ¿De dónde emana la vida eterna? Hay 4 requisitos para esta vida eterna. La vida eterna, como tesis, nosotros tenemos que decir que la vida eterna viene de Dios. El primer requisito es creer. Por eso es que Él dice, prácticamente el Señor dice: el que cree en mí, el que cree en mí, cree. Cuando una persona bebe de la fuente del agua de vida, jamás volverá a tener sed. El nominativo absoluto, el cree en mí, del verso 38, demuestra la importancia de saciarnos en Él y de entender para qué es que somos llamados nosotros. El segundo requisito es llevar a la práctica lo que hemos escuchado. Por eso es que dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, el nominativo absoluto, luego pasa a la otra parte, como dice la Escritura. Llevar a la práctica. Nosotros, así como tenemos el llamado a la salvación, tenemos el llamado a la gran provisión. Así como tenemos el llamado de Dios a una vida en Cristo, Cristo nos llamó a que llevemos esas buenas noticias a los que no han escuchado el Evangelio, que la presentemos a ellos. Por eso es que el segundo requisito es: así como has creído en las Escrituras, así como has creído en Cristo, así lleva ese mensaje de Jesucristo a los demás. Es que el que ha recibido el Evangelio no puede estar callado, no puede estar quieto, porque sabe que el Evangelio es su vida. Y en esto yo les puedo dar testimonio cuántas veces he querido desistir y saber qué, quedarme tranquilo y ya descansar un poco. Con 23 años de ministerio, en estos 23 años de ministerio he recibido de todo, y ya como que uno dice: ya tengo más de medio siglo vivido, ya creo que es tiempo de descansar, de disfrutar el resto de mis días, de escribir, que es algo que me gusta. Pero luego vamos al punto y me voy al siglo XVI, cuando Farel confronta a Juan Calvino. Y no es que me quiera comparar con Calvino de ninguna manera, pero Farel le dice unas palabras a Calvino, dice: Dios maldiga tu descanso y el lugar en que buscas para reposar, si en una necesidad tan grande te alejas. Dice Calvino mismo que cuando escuchó esas palabras de Farel, Guillermo Farel, dice que sintió como que fuego le entró a su cuerpo, y de ese día en adelante comenzó una gran reforma en Ginebra, una gran reforma que hasta hoy sigue haciendo impacto, la manera como trató todas las cosas. Hermanos, la promesa, el tercer requisito, una bendición con promesa. Sí. Y Jesús dice: yo les voy a dar
a mi Espíritu Santo. La promesa la tenemos en el verso 39 que dice: esto dijo Juan pensando en esto. Juan dice: pero ¿por qué dijo Jesús esto? ¿A qué lo movió a decir esto? Entonces Juan llega a la conclusión y dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. El apóstol Juan entiende que como Jesús no había sido glorificado todavía, entonces dice, el Espíritu Santo no había venido, pero dice, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés, ¿se han puesto ustedes a pensar qué es lo que pasa el día de Pentecostés? Hay algunos grupos carismáticos y pentecostales y de otras iglesias que dicen que el día de Pentecostés todos lo ven en hablar en otras lenguas y la gran algarabía que se dio, el gran ruido que se dio, pero en realidad no es eso el centro del día de Pentecostés. El día de Pentecostés sí se oyó un gran estruendo, sí mucha gente se conmocionó, los mismos discípulos se conmocionaron, los 120 que estaban presentes por el advenimiento del Espíritu Santo, era algo nuevo, pero no se han fijado ustedes que ese día se ha predicado el sermón más bello, más largo y más grande que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Ese día, como consecuencia de la venida del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu, lleno de gracia y de poder, lleno de la unción del Espíritu, de la verdadera unción del Espíritu, se pone en pie y lo primero que le dice: ustedes crucificaron al Señor. Y les da toda una lección de casi 40 versículos. Y los lleva al punto. Y los pobres concurrentes dicen: oiga, señor Pedro, ¿y cómo vamos a hacer entonces para que aliviar eso? Creen en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y todos los de su casa. Y ese día, dice, vinieron 3,000 personas al conocimiento de Cristo. Esa es la obra que Juan está diciendo. El Señor está llamando al arrepentimiento, pero a la vez Juan reconoce que el Señor está hablando también del gran día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo sería derramado sobre ellos, y de ese día en adelante serían testigos de la gloria de Dios. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Y yo quiero terminar con esto. Jesús es el agua de vida eterna. Alguien dijo en cierta ocasión: de la misma manera que el árbol se conoce por su fruto, el río se conoce por su corriente. El creyente puede conocer la obra de Dios en Cristo, porque esta obra es única y suficiente. Así de simple. La obra de Cristo incluye la preservación del creyente en los momentos de dificultad. La acción protectora de Dios se ve en 3 cosas en este capítulo. Primero, la obra activa de Dios, el agua de vida. La obra de Dios en acción no nos deja estar inactivos, porque el Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a la obra misionera. Y seguimos caminando hacia la eternidad con Cristo. Esto es lo que se conoce como la preservación de los santos, la perseverancia de la fe de los hijos de Dios. Todo el que está lleno de Jesucristo está lleno de las aguas para vida eterna. Amén. Oramos esta tarde. Padre, gracias te damos por la obra de la cruz. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu santo evangelio.